Hola, bienvenidos a todos al Bootcamp de entrenamiento. Mi nombre es Cristina Sáez y los voy a estar acompañando en esta semana 5. Vamos a comenzar con un tema nuevo, ¿sí? Me voy a la diapositiva. Vamos a comenzar con MySQL y consultas básicas en la semana 5, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con una herramienta nueva que se llama SAMP, que es multiplataforma, que tiene un gestor de base de datos, pero aparte de eso puede trabajar con programas como PER y trabaja con Apache. Pero nosotros nos vamos a concentrar básicamente en realizar una conexión a base de datos y poder trabajar con algunas consultas, ¿sí? Con una tabla, con dos tablas relacionales, ¿sí? Y cómo serían las consultas select, insert, update y delete, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Pero lo vamos a trabajar no tanto de línea de comando, sino más bien desde un entorno más bien gráfico. Pero también lo vamos a ver con el lenguaje, ¿sí? SQL, que es un lenguaje de query estructurado, ¿sí? Que me permite justamente hacer estas operaciones de agregar datos, borrar, modificar y consultar datos de una base de datos. Pero comencemos viendo lo que sería, SQL, que habíamos dicho que era un lenguaje de consulta estructurado, que trabaja con el servidor MySQL, ¿bien? Dentro de una base de datos que estamos hablando, de un conjunto de tablas, y dentro de las tablas tenemos campos y tenemos registros, ¿sí? Ahora vamos a ver cada una de las partes de lo que sería una tabla, y dentro de la tabla podemos tener una o más tablas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de entonces que una base de datos podría contener una o más tablas, y dentro de una tabla podemos tener lo que serían campos. Por ejemplo, acá tenemos el campo nombre, ¿bien? Y también podríamos tener otro campo que es el campo clave, por ejemplo. Cada campo es una columna de mi tabla y cada registro es un renglón o una fila de mi tabla, con los datos, ¿sí?, aportados referentes al campo. Bien, acá en este caso, por ejemplo, nuestro registro Diego Rodríguez sí sería un registro de nuestra tabla. Entonces, nosotros para crear una base de datos usamos el comando create database y le ponemos el nombre a nuestra base de datos, ¿sí? Y para crear una tabla usamos create table y colocamos el nombre de la tabla y los atributos o campos de nuestra tabla. Bien, ahora lo vamos a ver, pero desde un entorno gráfico. Esto sería si lo uso desde línea de comando. Entonces vamos a ir directamente a la base de datos, ¿sí? Nosotros, para poder trabajar con la base de datos, hemos trabajado, digamos, con SAMP. Acá les presento a SAMP. Tenemos que correr nuestro Apache, ¿sí? Debemos correr nuestra administración de base de datos MySQL, y ahí nos lleva a la página, ¿sí? Con simplemente poner admin ya nos lleva a MySQL. Bien, y aquí en MySQL podemos crear una nueva base de datos, que en nuestro caso vamos a crear la que estaba ahí en la diapositiva, administración. Bien, es así de simple, simplemente con crear ya se crea la base de datos, ya la tenemos. No tiene tablas todavía, no tiene información cargada, ¿sí? Vamos a crear una tabla, usuario, bien, la creamos. Por defecto te dice que tiene que tener 4 columnas o 4 campos, nosotros le podemos colocar solo 2, como en el ejemplo, ¿sí? Y aquí ya podemos colocar el primer campo de nuestra tabla. Nosotros queremos cargar, por ejemplo, nombres de personas. Entonces tenemos que poner qué tipo de información vamos a cargar, si un entero, un varchar, si es una variable de tipo variable, ¿sí? O sea, por eso justamente, porque no sabemos cuántos caracteres puede llegar a tener el nombre de la persona, o algo con un texto extenso. Bien, nosotros vamos a colocar un varchar y vamos a poner que tiene una longitud de 30. Bien, podríamos decir que el valor acepta nulos o no, ¿sí? Y alguna otra información que no estamos poniendo en este momento. Un segundo atributo que es de tipo clave, yo también podría decir, bueno, que sea de tipo varchar, que sea de tipo texto o que sea de tipo numérico, ¿bien? Y le vamos a poner una longitud de 10 caracteres. Y así creamos nuestra tabla, ¿sí?
Podemos previsualizar esta sentencia, cómo es crear una tabla en lenguaje SQL, si lo tuviéramos que hacer con el lenguaje SQL y no desde un entorno gráfico, como lo estamos haciendo. Se coloca Create Table, la base de datos administración, donde quiero que esta tabla esté, el nombre de mi tabla, el nombre de los atributos y de qué tipo son, y si aceptan nulos o no. Bien, mis dos atributos, clave y nombre, bien, y así podemos crear, ¿sí?, desde el entorno gráfico o desde el lenguaje SQL la tabla, y aquí la creamos, ¿sí? Fíjense que yo ahora puedo empezar a guardar información. En este momento se encuentra vacía nuestra tabla, ¿sí? Si yo me voy a la estructura, puedo ver la estructura de mi tabla, bien, con dos atributos, ¿sí? Pero todavía no tengo información. Para ver la información me voy a examinar, ¿sí? Y ahí podría estar examinando mi información, que en este momento no tengo cargado nada. Para cargar información, ¿sí?, yo puedo insertar desde un entorno gráfico, ¿sí? Por ejemplo, acá podríamos poner a Pedro con la contraseña 123, a Alba con la contraseña 356, y ya cargo la información de dos personas. ¿Podría entrarlo desde un entorno SQL también a estos datos? Sí, los puedo ingresar y este sería el comando, ¿sí? Insert into, digo en qué tabla debo ingresar la información, los atributos que contiene mi tabla o los atributos que quiero almacenar y los valores, bien, entre paréntesis, separados cada registro por coma, ¿sí? Yo en este momento estoy ingresando dos registros, entonces cargo los valores de nombre y clave del registro 1 y nombre y clave del registro 2. Y así puedo continuar ingresando información en mi tabla. Este sería el lenguaje SQL, ¿sí? Yo lo puedo ingresar con formato gráfico o lo puedo ingresar desde esta forma, desde el menú ingresar, desde SAMP, puedo ingresar los datos. Entonces, si ustedes ahora se dirigen a la tabla usuario, van a ver que tengo, bien, dos personas cargadas, ¿sí? A Pedro y a Alba. Voy a ingresar una tercera persona, pero desde el entorno del lenguaje SQL, ¿sí? Vamos a ingresar a alguien nuevo. Fíjense que acá este sector me deja escribir el comando SQL, bien, sin usar nada gráfico, y puedo listar todos, con el asterisco yo puedo listar todos los elementos de mi tabla, ¿sí? Todos los registros. Con el asterisco estoy diciendo, bueno, quiero que los muestre a todos, y con from tengo que decir desde qué tabla, ¿bien? Y en where tendríamos que decir una condición, ¿bien?, que no la vamos a estar usando en este momento. Entonces yo de esta manera ejecuto este comando y me muestra todos los registros que tengo actualmente en mi tabla, ¿bien? Si yo, en vez de usar select, puedo usar el select sin asterisco y decir, bueno, solamente quiero que me muestre el nombre, aquí al lado de select yo debo colocar qué quiero que me muestre. Quiero que me muestre el nombre, quiero que me muestre la clave, quiero que me muestre ambos, ¿sí? Y puedo mencionar todos los campos que quiera mostrar. ¿De qué tabla? Bien, y acá una condición que todavía no estamos viendo. Y si no, quiero insertar, que es lo que yo quería hacer justamente, no desde la consola gráfica esta vez, sino desde línea de comando. Entonces yo pongo insert into, el usuario, los atributos, bien, y acá tendría que estar cargando los valores. Entre comillas simple porque estamos hablando de textos. El varchar vendría a ser un texto. Entonces yo acá podría poner a Lorena, por ejemplo, y también la clave dije que era de tipo char, pero si fuera numérica no necesita llevar comillas, ¿sí? Y acá yo le voy a poner una clave a Lorena. Y de esa manera lo estoy haciendo desde línea de comando, la consulta, ¿sí? La consulta de insertar un nuevo registro. Y se inserta de la misma forma que se insertó anteriormente desde la consola. Y ahí tenemos nuestras tres personas ingresadas en la tabla. ¿Bien? También podríamos estar haciendo otro tipo de operaciones, aparte del insert, que me da la plantilla directamente. Yo con solamente apretar update ya me coloca una plantilla para que yo empiece a trabajar, ¿sí? Modificando, en este caso, con la sentencia update puedo modificar y puedo decirle, bueno, quiero modificar esta tabla y qué atributos quiero modificar. Con set yo tengo que especificar qué atributos. Por ejemplo, si yo solamente quiero
modificar el nombre, bien, elimino la clave y digo, bueno, no quiero modificar la clave, sino que quiero modificar el nombre y de qué registro debería aclarar, ¿sí? De qué registro quiero modificar, no mencionarlos a todos, ¿sí? Por ejemplo, me voy a fijar, yo tengo registros 1, 2 y 3, y bueno, yo podría decir, bueno, yo quiero modificar el registro cuya clave es tal, o modificar el nombre o modificar la clave, ¿sí? En este caso, yo tengo solamente 2 campos, entonces yo podría decir que a Pedro, por ejemplo, la clave no quiero que sea 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a modificarlo. Vamos a modificar a Pedro, entonces vamos a poner update, vamos a decir que el nombre, bien, quiero modificar solo la clave, pero donde el nombre de la persona, ¿sí? Yo acá tengo todos los campos mencionados, el nombre de la persona sea igual a, entre comillitas simple, Pedro. Quiero modificar a Pedro, pero la clave quiero modificar de Pedro. ¿Y qué clave le quiero colocar? Bueno, le colocamos una clave que se llame, por ejemplo, 111. Uy. Ahí. Modificamos la clave de Pedro 111. Ay, es que no me está dando el bloque numérico, perdón. 111. ¿Sí? Y ahí yo estoy diciendo modifique este registro en particular, no todos los registros. Si yo no aclaro cuál registro debo modificar, lo más posible es que se me modifiquen todos, ¿sí? Entonces es muy importante esta cláusula del where, donde yo pongo una condición que debe cumplirse, ¿sí? Si yo no encontrara a Pedro, ¿sí?, a este registro, no habría una modificación. Pero en este caso yo estoy diciendo, busquen la tabla usuario, ¿sí?, el usuario que se llama Pedro y modifique su clave. ¿Bien? Bueno, ahí lo vamos y dice que una fila ha sido editada. ¿Bien? Entonces, de esa forma voy a ir a Pedro y su clave ha sido modificada. ¿Bien? Porque cumplimos con la condición de que el nombre de la persona que queríamos modificar la clave era Pedro. Luego podríamos hacer otro tipo de sentencias como serían delete. ¿Sí? Yo podría borrar, ¿sí?, con delete from, aclaro de qué tabla quiero borrar y qué condición se debe cumplir, porque si yo no aclaro qué quiero borrar, lo más posible es que se me borre toda mi tabla y eso sería un grave error. Entonces yo podría decir, borre, por ejemplo, al usuario que se llama Pedro. ¿Bien? Bien, y lo borro a Pedro y no borro el resto de los. Bien, entonces yo ejecuto, me dice, ¿está seguro que desea borrar este registro? Sí, acepto, y hubo una fila afectada y de esa manera borramos a Pedro de nuestra base de datos. ¿Sí? Bueno, eso básicamente son las operaciones básicas que la puedo hacer desde línea de comando usando estas plantillas o, en el caso del insertar, me permite hacer la inserción por línea gráfica. ¿Bien? Ya vamos a ver algunas otras operaciones como son trabajar con tablas relacionales, ¿sí? Cómo hacer consultas en la base de datos, ¿sí? Hicimos una consulta select, hicimos una consulta delete, también hicimos una consulta delete teniendo en cuenta un usuario, un registro específico, modificamos, ¿bien?, un usuario y ahora, bueno, hay algunas aclaraciones sobre los tipos de datos que después ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿bien? Y estos de los tipos de datos se los dejo ver a ustedes, también podemos ver tipos de datos fecha, hora, fecha y hora, ¿sí? Después lo van a poder ver en clases, ¿sí? Una de las cosas que me gustaría que tengan en cuenta son los operadores relacionales, ¿sí? Cómo comparar, porque ahí en las condiciones podemos incluir comparaciones un poquito más complejas, ¿sí?, donde podemos comparar un valor con otro por mayor igual, por distinto, así que podríamos ver alguna operación de esas, ¿sí? Y una de las cosas que vamos a tener en cuenta es la clave primaria, que hasta ahora no hemos hablado de eso, ¿bien? ¿Qué sería la clave primaria? Hasta ahora nosotros en la tabla que creamos usuario recientemente no incluimos una clave, solamente incluimos campos comunes, como son el nombre, como es la clave, pero en ningún momento trabajamos, justamente hemos trabajado con un campo que se llama clave, pero la clave primaria es otra cosa. El concepto de clave primaria tiene que ver con una forma unívoca de identificar
cada registro, ¿sí? O sea, es un campo donde el contenido no se repite jamás. Algunas veces nos vamos a valer de lo que se llaman claves primarias autoincrementales, que me aseguro, ¿sí? Yo me independizo o me libero de la responsabilidad de estar comparando que un dato no se repite, porque siempre me va a dar el siguiente, ¿sí? Yo voy a poder crear mis registros y siempre se me va a asignar un número autoincremental o automático, ¿sí? Yo no me voy a tener que estar preocupando si se repite o no se repite ese dato, porque se me va a ir asignando a medida que voy creando los registros, y si un campo es eliminado, un elemento es eliminado, un registro, ese número no se vuelve a usar. Entonces yo me aseguro de esa manera que nunca se va a repetir. Yo podría usar como clave primaria el DNI, porque se supone que el DNI de una persona no se repite, pero tendría que estar atenta, ¿sí?, a controlar de que no se repita, ¿bien? De todas maneras lo puedo aclarar que ese dato es único para que no me permita ingresar un dato repetido, ¿bien? Pero nosotros, los programadores, usamos mucho lo que sería la clave primaria autoincremental, ¿eh? Nos independizamos y me permite referenciar un registro unívocamente, ¿sí? Ya me aseguro de encontrar y localizar por su numeración o por su clave autoincremental rápidamente un registro. Y lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver en la base de datos. Por ejemplo, acá tengo mi tabla usuario que no tiene una clave primaria en este momento. La estructura solamente cuenta con dos campos, con dos atributos, clave y nombre. Y a mí me gustaría agregar un atributo nuevo que se llame ID, que sea autoincremental y que me identifique cada registro de forma unívoca. Entonces voy a agregar una nueva columna a mi tabla, ¿sí?, al comienzo, porque yo puedo elegir a dónde la quiero agregar, a esa nueva columna. La quiero agregar al comienzo y va a ser de tipo numérica. Tiene que ser de tipo numérica para ser autoincremental, bien, porque estamos ingresando un número, y le vamos a agregar que sea autoincremental. En el momento que yo guardo algo autoincremental, me la coloca como clave primaria, ¿sí?, en ese mismo momento. Y ya a partir de ese momento, si ustedes pueden observar, si vamos a ver el contenido de la tabla, ya les agrega el autonumérico a los registros que tenía anteriormente agregado, como eran Alba y Lorena. Les asigna el número 1 y el número 2. Si yo borrara a Alba, ese número 1 no se volvería a reutilizar, sino que continuaría con el número 3, 4 y así, con números, no se vuelven a reutilizar una vez eliminados esos registros, ¿sí? Vamos a insertar un registro nuevo para que veamos, ¿sí?, cómo se va trabajando el autoincremental. En el ID, fíjense que es el nuevo campo que yo agregué, no necesito agregar nada, porque como es autoincremental, no lo agrego yo, sino que se genera solo en el momento que yo doy de alta. Entonces yo tengo dos formas de agregar. Puedo ponerle un null, ¿sí?, para que se llene solo, o directamente puedo eliminar de mi consulta el ID, ya que se va a generar automáticamente, sin que yo la tenga que generar manualmente, ¿sí? Entonces acá vamos a poner a Nicolás, por ejemplo. Vamos a poner, bueno, teníamos que poner la comillita Nicolás, ¿bien? Y Nicolás, le vamos a colocar una clave a Nicolás, bien, 6666, y no necesité agregar el atributo ID porque se va a generar solo, ¿sí? Entonces esa es la clave primaria. Nicolás se le generó el ID 3, ¿bien? Y lo puede generar con éxito. Pero si yo llegara a eliminar a Nicolás, ¿sí?, el próximo registro que yo ingrese va a tener el número 4. Pero es la forma que yo puedo identificar un registro, ¿sí?, unívocamente. Yo ya sé que el 3 le corresponde a Nicolás. Entonces si yo vengo y listo, quiero que me liste, ¿sí?, al registro número 1, que lo puedo identificar, ¿sí?, con su ID, aquí en el where, en la condición, yo quiero solamente que me muestre el registro con el ID 1. Yo ya sé que el ID 1 le corresponde, el ID 1 no, porque lo borré, creo que era Pedro. No, el ID 1 está, porque Pedro no fue eliminado antes de tener ID. Y el registro 1 corresponde a Alba.
¿bien? Y fíjense que yo puedo listar uno en particular, borrar uno en particular, modificar uno en particular, mencionando el ID, ¿sí? Que es el auto incremental. Y siempre voy a poder identificar un registro a través de su clave primaria, ¿bien? Entonces esa era la idea de la clave primaria. Bueno, volvemos a la diapositiva. A ver qué otra información aparte de la clave primaria. Si lo quisiera mostrar por código, la clave primaria, ¿sí? En el momento de la creación de la tabla, ¿sí? En el lenguaje SQL, no desde el formato gráfico como lo acabo de mostrar, debería agregar una línea más que diga primary key, ¿bien? Diciendo cuál es el campo que va a ser clave primaria. En nuestro caso era el ID, en este caso agregaron un atributo código, podría haber sido primary key el DNI de la persona, ¿sí? Pero ya sabemos que es unívoca. Ahora vamos a trabajar cómo sería relacionar dos tablas, ¿sí? Para relacionar dos tablas yo necesito que las tablas coincidan en una clave, ¿sí? Yo necesitaría, por ejemplo, que mi clave en una tabla principal luego aparezca en otra tabla como clave secundaria o clave foránea, ¿sí? Eso lo vamos a ver porque no se entiende si no lo vemos en un ejemplo, cómo sería esta consideración. Yo, por ejemplo, acá tengo una base de datos que se llama librería y tengo dos tablas. Tengo mi tabla libro, ¿bien? Que tiene los atributos, el ID del libro, que es auto incremental, el título del libro, el autor, y agrego un atributo más que es mi editorial, es el código de mi editorial, ¿bien? Y lo voy a relacionar con mi tabla, con el ID de mi tabla, ¿sí? Ya mi tabla editorial tiene un ID también autonumérico, con nombre y dirección. Entonces yo si quisiera poder relacionar la tabla editorial con la tabla libro, necesitaría hacer coincidir la clave primaria con una clave secundaria en la otra tabla, en la tabla libro, ¿sí? Y esa es la forma de relacionar dos tablas. Ese campo que yo voy a considerar como secundario o como clave secundaria va a ser el ID de mi editorial, ¿bien? Entonces, cuando yo estoy en la estructura de la tabla, yo creé, ustedes van a ver que ahí la llave dorada indica que es una clave primaria, ¿bien? El ID autonumérico que había yo hace un rato, ¿sí? Autoincremental, yo lo había creado y le había puesto que era autoincremental. Entonces se me creó esta llave dorada indicando que es clave primaria. Cuando yo quiero especificar que una clave secundaria, o sea, ¿qué significa clave secundaria? Que sea clave primaria en otra tabla, ¿bien? Yo necesito marcarla en el mismo campo, ¿sí? Como, ¿bien? Como donde se marca aquí es clave, le llamábamos index, ¿sí? Lo vamos a borrar para que ustedes lo vean y lo volvemos a crear a ese atributo. Me voy a ir a la estructura, voy a eliminar este campo y lo voy a volver a crear para que se pueda apreciar. Bien, a ver, vamos a borrar. Aquí, un segundín. Esperen un segundito, si no creamos una tabla nueva. Una tabla nueva, editorial 2 le vamos a poner, si la pueden ver ustedes. Una tabla nueva, editorial. Esta tabla es difícil de, ¿cómo se llama?, de modificar porque ya le tengo cargado datos, ¿sí? Le vamos a poner un ID autonumérico a editorial 2 y le vamos a poner nombre, le vamos a poner un dato bien sencillo. Le ponemos autonumérico, esa va a ser su clave primaria, ¿bien? Y le vamos a poner id editorial, ¿bien? Para que sepamos que es una clave. Y acá le vamos a poner un nombre, muy sencillo, varchar, de 30 caracteres. La vamos a crear solamente para hacer una fusión, ¿sí?, con la tabla libro, ¿bien? Entonces, editorial 2 tiene su clave, ¿bien? Y lo que yo hago acá, justamente en libro, es mencionar, ¿sí?, que hay una clave secundaria, ¿bien? Esa clave secundaria, ¿bien?, yo la marco como index. A ver, finalmente habíamos creado una tabla editorial 2 que queríamos conectar con el libro.
pero como el libro se encuentra con datos cargados, no vamos a poder realizar la creación. Voy a crear esta relación conectando libro con editorial 1 que ya existía antes de la carga de datos. Si no, debería vaciar ambas tablas para poder crear la relación. Pero la relación ocurre de la misma forma, creando una clave primaria y una clave secundaria. ¿Bien? Desde la clave principal a la clave secundaria debería marcar, ¿sí?, que no voy a realizar ninguna acción en caso de que se borren las tablas y ya se crea la relación. Si quisiera hacer la misma relación que estoy haciendo entre libro y editorial con la otra editorial, debería vaciar la tabla libro para poder realizar esta segunda relación, ¿sí?, que no vamos a poder hacer en este momento porque no quiero borrar los datos para el futuro ejemplo, ¿sí? Y le podemos guardar esta información para guardar los cambios, ¿sí?, porque si no, el guardado, librería, cada vez que ingrese se me desordenan las tablas. Entonces, bueno, está bueno colocarle un título, ¿sí? Vamos concluyendo con la clase. Nos centramos entonces en terminar con la semana 5 hasta acá y continuar en la práctica con consultas un poco más complejas.